amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa Límite en directo, como habíamos prometido. Se encuentra esta noche con nosotros el presidente del Cabildo de Gran Canaria, don José Miguel Prado Laguna. Muy buenas noches, don José Miguel. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias. Como habitualmente a esta hora tenemos la tertulia política con diferentes contenidos. En este caso con las elecciones andaluzas, la hemos pospuesto a las 11 de la noche y a partir de esa hora tendrán la tertulia, porque yo creía que era muy importante conocer la opinión del presidente del Cabildo sobre diversos temas y en eso vamos a entrar. En los 10-15 primeros minutos me voy a reservar esos minutos para mí, para hablar con él de la situación de la isla de Gran Canaria y de lo que ya ustedes saben que ha venido ocurriendo en los últimos tiempo con su candidatura, y después abriremos los teléfonos para que ustedes, si quieren intervenir, lo puedan hacer cuando lo estimen oportuno. Por empezar, por lo que hay que empezar, se van a cumplir los 4 años de este último mandato en el Cabildo de Gran Canaria en el que usted ha sido presidente. De la institución y de lo que se han hecho estos 4 años, ¿qué resumen podemos hacer? Bien, efectivamente estamos llegando al momento del balance, ¿no?, de un mandato. Yo creo que es un mandato que lógicamente pues ha tenido las dificultades propias de una situación de crisis económica, de restricciones presupuestarias, pero yo creo sinceramente que hemos hecho una tarea muy importante, y digo en plural hemos hecho, porque en estos días se debate mucho sobre el protagonismo que cada uno tiene en eso. Yo le he dicho muchas veces a mi grupo político en el Cabildo, esto es como una orquesta, cada uno toca un instrumento, una consejería, un área. Yo soy el director de la orquesta, he sido el presidente de estos 4 años y al mismo tiempo soy el autor de la partitura en buena parte, porque ese programa del Partido Popular en buena parte lo hice yo, pensando en una clave que en mi opinión era ineludible, y más después de estar 8 años apartado de la primera línea de la política. Yo me marqué como un objetivo fundamental, porque lo veía y lo sentía, que el Cabildo como gobierno de la isla ocupase el lugar que le corresponde en el contexto político administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Cabildo fuera más protagonista en la isla, como lo es en otras islas. En Tenerife, por supuesto, el Cabildo pesa más políticamente. En Lanzarote, en Fuerteventura o en La Gomera, El Hierro o La Palma, ni digamos lo que significa el Cabildo. En cambio, en Gran Canaria, históricamente, parece que el Cabildo no ha estado siempre, por lo menos, a la altura de gobierno de la isla. Quizás, de alguna manera, bajo la sombra de la importancia que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dentro del contexto insular, etcétera. Por las razones que sean, el Cabildo era poco protagonista, pero no se trataba de ganar un protagonismo, digamos, absurdo, sino para que fuese el motor de la isla, y creo que eso lo hemos conseguido. Hemos conseguido también una buena gestión presupuestaria. Hoy es la institución más saneada del archipiélago, sin duda, una corporación local que, cuando yo lo he hablado con el secretario de Estado de Hacienda, por ejemplo, Antonio Beteta, decía, si hubiera premio Nobel para una administración pública española, se lo daríamos al Cabildo de Gran Canaria, porque hemos hecho bien las cosas. Yo desde luego siempre presumo, yo creo que con razón, de conocer los temas presupuestarios. No en vano fui el último subsecretario de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en los gobiernos de UCD, y luego pues me he ocupado siempre de los temas de debates presupuestarios, porque me parece muy importante administrar bien, en definitiva, el dinero de los ciudadanos. Por otro lado, hemos hecho una buena gestión en infraestructura, en deporte, en cultura, etcétera, etcétera. Hemos hecho, yo creo, las cosas bien. Siempre faltan cosas, porque las necesidades son siempre superiores a los recursos. Y por último, hemos puesto de relieve lo que yo considero como agravios con Tenerife, pero no por Tenerife. Yo no tengo nada contra Tenerife ni contra los chicharreros, como es lógico, pero sí es evidente que hemos tenido un gobierno de Canarias en esta etapa y en etapas anteriores que han barrido siempre que han podido para su isla. No en vano, yo repito con frecuencia un dato que a mí me parece muy significativo. Aunque la autonomía canaria nació con una vocación de equilibrio, en los últimos 22 años hemos tenido 18 años de presidente de ATI de Tenerife. De 22 años, 18, excepto los 4 años que estuvo don Román Rodríguez, que entonces era de Coalición Canaria, como presidente del gobierno, y por eso, por cierto, muy controlado por el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, don Adán Martín, que en paz descanse, que le impedía cualquier desviación a favor de Gran Canaria. Dicho de otra manera, esta autonomía está desequilibrada.
a favor de Tenerife. Y hay un montón de datos, tengo múltiples datos para demostrarlo. Lo he venido denunciando estos 4 años, porque yo no me invento ahora este tema para ir a las elecciones, sino que esto lo vengo defendiendo desde el principio. Entonces yo creo que el balance en general, naturalmente habrá quien discrepe, habrá quien opine que no es positivo, naturalmente para eso estamos en un sistema libre, en un sistema democrático, pero yo creo que el balance en gestión presupuestaria, en las áreas que corresponden al Cabildo y en el papel del propio Cabildo, creo que es un balance positivo. Bien. Y siendo esto así, perdón, porque tengo... Hay mucha tos y muchos catarros estos días con estas lluvias y estas cosas que nos... Bien, y siendo esto así, ¿qué podemos destacar de estos 4 años fundamentalmente? Pues yo creo sinceramente que lo que podemos destacar es precisamente, primero, haber conseguido que Gran Canaria ocupe el lugar que le corresponde como isla. Haber identificado mejor Gran Canaria incluso en los mercados turísticos, etcétera. Porque algunas veces ha habido confusión, por ejemplo, con las imágenes. Nuestra playa de las Canteras o la playa de Maspalomas ha aparecido como si fuesen de otras islas en numerosas ocasiones. Hemos conseguido que haya unas buenas infraestructuras en Gran Canaria, en materia, por ejemplo, de carreteras, pero también en materia de transporte o en materia de tratamiento de residuos, no digamos en materia deportiva, con el Gran Canaria Arenas y otras obras muy importantes, pero también el apoyo al deporte base, que ha sido fundamental. Por tanto, yo creo que el balance general ha sido, en ese sentido, bueno, y hemos ayudado a que muchos sectores de la economía y de la actividad de la isla de Gran Canaria pudieran seguir adelante, gracias al Cabildo. Bien. Todo el mundo conoce la situación por la que estoy ahora personalmente, a nadie se le escapa este tema. Si durante estos 4 años todo ha funcionado correctamente, si durante estos 4 años se le ha plantado cara a determinadas tomas de posiciones del gobierno de Canarias, víctimas Paloma y algunas cosas más, sí. ¿Cómo se llega a esta situación actual en donde usted, con un reconocido prestigio personal, con una reconocida trayectoria, ya no la anterior, sino dentro de este último mandato, estos últimos 4 años, cómo se toma la decisión de prescindir de usted? Pues eso habría que preguntárselo a quienes han tomado esa decisión. Yo solamente he tenido una conversación con el presidente regional del partido, el señor Soria, donde se me alegó que no iba a ser candidato porque había un compromiso previo con la presidenta insular, doña María Australia Navarro. Y eso después ha demostrado que no era así, porque que era ciertamente una falsedad lo que se me estaba diciendo, porque luego doña María Australia Navarro no ha ido de candidata al Cabildo y por tanto la posibilidad de una candidatura al Cabildo quedaba vacante. Pero de todas maneras, yo quiero en ese sentido, y perdónenme, pasar página, porque si no, yo sé que es un tema lógicamente de interés, pero yo quiero pasar página porque tengo muy poco tiempo para intentar presentar a los gran canarios la necesidad ahora, en estos momentos en que va a cambiar el mapa político, de un partido que defienda de verdad Gran Canaria, que plante cara a los excesos, los abusos, las injusticias que se cometen con esta isla, y no por pleitismo ni insularismo que se me acusa a veces, sino justamente para la verdadera autonomía de Canarias. La verdadera autonomía de Canarias pasa por el equilibrio entre todas las islas, todas son importantes, no hay una hegemónica y 6 satélites como algunos pretenden. Bien, usted quiere dejar ese tema aparte, pero necesariamente tengo que hacerle alguna pregunta más al respecto porque es absolutamente necesario. Este fin de semana hemos conocido unas declaraciones del presidente regional en donde, hombre, él lo intenta dejar en mal lugar, hablando incluso de chantaje político respecto a alguna cosa. Yo creo que deberíamos aclararlo porque yo entiendo y por lo que yo conozco eso no ha sido así y me gustaría que usted nos diera una explicación. Yo ya lo he desmentido, he dicho que eso era falso, igual que lo fue la excusa que se me dio para no ponerme de candidato. En todo caso, insisto, para mí este es un tema en que ha aparecido también la figura de mi hijo Lucas, que es consejero del Cabildo y que ha hecho una gran labor como consejero de deporte, y donde se me ha dicho que si yo me movía, pues a lo mejor corría riesgo la posibilidad de que mantuviesen en la lista electoral a Lucas, con lo cual realmente aquellos que me acusan de chantaje realmente es que lo practican. Bien. La situación ya como está planteada, usted toma la decisión de seguir adelante, tiene intención de seguir defendiendo los intereses de Gran Canaria y por eso se coordina con otras fuerzas políticas, usted encabezando una lista independientemente, Unidos por Gran Canaria. ¿Qué es Unidos por Gran Canaria?
Sí, antes de contestar a esa pregunta de Unidos por Gran Canaria, si me permite, con ocasión de la pregunta, yo quiero decir que yo, por supuesto, que he sido tachado de ingrato, etcétera. Claro que yo agradezco la confianza que el Partido Popular depositó en su día en mí y los votantes, los 145.000 votantes de 2011, pero yo creo que he correspondido a esa confianza. Esto no es un acto de generosidad, como se me ha dicho, es que parece como si cuando te ponen en una candidatura te hacen un favor. Esa quizás es una concepción un tanto patriarcal, un tanto dominadora de lo que es la estructura de partido. No, los partidos te eligen candidato porque creen que eres el mejor candidato posible. En 2011, cuando me ofrecieron ir de candidato al Cabildo, supongo que sería porque pensaron que era el mejor candidato posible. Dicho esto, y en vista de que el Partido Popular no me quería de candidato, yo tenía dos posibilidades, ninguna de ellas fácil de adoptar, porque créame, esto no es una decisión fácil, lanzarse a la arena con una nueva fórmula política, por así decirlo. Nada fácil. Entonces, yo me lo he pensado mucho, como es natural, he reflexionado, pero al final creo que el mayor compromiso por mi parte era con los ciudadanos de Gran Canaria. Muchos de ellos me han apoyado a lo largo de estos años en esa defensa de Gran Canaria, que insisto, no es victimista, no es pleitista, sino que es de defensa de los intereses de nuestra tierra. Y entonces he tomado la decisión de tirar para adelante y he encontrado, afortunadamente, partidos que han defendido durante años también Gran Canaria, Compromiso, Ciuca, Partido Demócrata Progresista, otras personas que se suman a Unidos por Gran Canaria, porque Unidos por Gran Canaria realmente no es exactamente una formación política, es una coalición electoral, pero no una coalición electoral solo de partidos políticos. Yo pretendo que sea un movimiento social, igual que por ejemplo cuando hicimos nuestra universidad, que luchamos por conseguirla, fue un movimiento social de la sociedad de Gran Canaria que entendía que era el momento de decir basta ya, vamos a tener nuestra propia universidad porque la merecemos y la necesitamos. Pues ahora yo creo que los gran canarios merecemos y necesitamos, sobre todo necesitamos, que en el nuevo contexto político que se va vislumbrando como consecuencia de la aparición de nuevas fuerzas políticas, etcétera, haya una que se fije especialmente en la defensa de esta isla. Y a lo mejor esta es la oportunidad para hacerlo. ¿Teme usted que lo tachen de insularista por estos planteamientos? Siempre, cuando Gran Canaria se defiende, nos tachan de todo. Cuando se defiende Tenerife, es la hora de Tenerife y ahí nadie dice que eso sea pleitismo o victimismo. Acabamos de tener un ejemplo reciente, que fue cuando Europa decidió cuáles eran las infraestructuras básicas de transporte europeo, y el único puerto que cumplía los requisitos era el puerto de la Luz y de Las Palmas, porque digamos por él pasaban más de 1 millón de contenedores al año. Pues bien, Tenerife, a la vista de que solo iba a ser reconocido en la red básica de infraestructuras europeas solo el puerto de la Luz y de Las Palmas, plantó cara, planteó la batalla, la ganó, por cierto, porque pusieron mucha carne en el asador en Europa, y consiguieron que también el puerto de Santa Cruz estuviera incluido, aunque no reuniera los requisitos que inicialmente las normas europeas exigían. Pero a eso nadie le llamó pleitismo, ni insularismo, ni resucitar ningún pleito, no, eso era defensa de legítimos intereses. Y entonces, bueno, pues yo creo que Gran Canaria, siempre que alguien se mueve aquí, y a mí me ha correspondido en este momento ser uno de los protagonistas, por así decirlo, de ese movimiento, se nos tacha inmediatamente de pleitistas o de insularistas. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que no lo dicen solo los señores de enfrente, es que lo dice mucha gente de la propia Gran Canaria, que parece que defender la isla no es lo suyo. Bien, le ha pasado factura en este tema la lucha que usted ha llevado frente al gobierno de Canarias en todo lo relacionado, hoteles de 4 estrellas, hoteles de 5 estrellas, seguro que sí, porque yo lo único que he pretendido, y el grupo de gobierno por unanimidad lo hizo así, fue defender nuestro oasis de Maspalomas, que es único en Europa, no hay ningún otro oasis en Europa. Oasis es la suma de dunas, charcas y palmeras, y tenemos ahí una maravilla que además es compatible con un uso privado. Yo nunca me he opuesto a eso, pero naturalmente no en alturas, en volúmenes, etcétera, exagerados que pueden estropear definitivamente aquello. Y dimos la batalla. El gobierno de Canarias no quiso aceptar que el BIC de Gran Canaria en el oasis fuera un BIC histórico y paisajístico. Por allí no pasó Colón. Ahora, eso sí, a los pocos meses de negarnos a nosotros el BIC en el oasis, declararon jardín histórico al Parque García Sanabria en Santa Cruz de Tenerife. Ese sí era histórico.
No sé si pasó Colón o quién, pero ese era histórico. Bien. Como el estado de mi voz es el que es y hoy estoy fatal, vamos ya a abrir los teléfonos en tanto seguimos conversando con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. El viernes en el Paraninfo de la universidad ustedes hicieron, digamos, la presentación en sociedad lleno absoluto. Sí, afortunadamente, porque creo, insisto, yo creo en la fuerza de lo que estamos planteando. Unidos por Gran Canaria va a conseguir, yo creo, concienciar a muchos gran canarios, tocar al corazón de muchos gran canarios que saben que esta es una oportunidad que quizás no se repita en el futuro, quizás si vuelve a haber otro presidente de ATI, otros 4 años más, es decir, más de 20 años con un presidente de una sola isla, terminará con que la representación canaria en el exterior, por ejemplo en Bruselas, o ante las autoridades europeas, o ante las autoridades nacionales, o en el contexto africano, etcétera, pues va siempre a barrer para casa. Lo tenemos en Proesca, lo tenemos en Promotur, lo tenemos en la SEC, lo tenemos en todos los órganos regionales, siempre hay mayoría de una determinada isla. ¡Qué casualidad! Y lo tenemos en muchas más cosas. ¿Por qué los enfermos de cáncer en esta isla tienen peor tratamiento, tienen que esperar más tiempo o tienen peor tratamiento que los enfermos de cáncer de la otra provincia? ¿Por qué nos quitan dinero para el consorcio de emergencia? ¿Por qué no en Puertos Canarios las obras que se han hecho en Gran Canaria son ínfimas en relación con otras islas? No solo Tenerife. Por ejemplo, acaba de inaugurarse un puerto, el de Tazacorte, en La Palma, donde se han invertido más de 100 millones de euros. ¿Sabe cuánto se ha invertido en Puertos Canarios en los últimos 16 años en Gran Canaria? 9 millones de euros, el 3% de toda la inversión. Y nosotros somos la isla más solidaria. Si es que, mire, mi planteamiento es muy sencillo. Gran Canaria no está bien tratada. Y encima eso es una torpeza del gobierno de Canarias y de otras islas que nos lastran el desarrollo, porque somos nosotros los principales suministradores de los fondos regionales. Todo lo que se nos corte a Gran Canaria en la actividad económica, turística, etcétera, va en perjuicio también de las demás, porque somos los más solidarios, los que más recaudamos impuestos y los que más distribuimos, afortunadamente, en la solidaridad regional. Bien, vamos a dar paso ya a la primera llamada. Yo les indico que, observando las normas que normalmente se utilizan en este programa de Buena Educación, Buen Talante, el presidente del Cabildo contestará a las preguntas que, tengo que decir que me sorprende tanta apertura porque, en fin, teniendo en cuenta la situación, pueden haber preguntas comprometidas o no, lo veremos. Vamos con la primera de ellas. Oye, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me llamo Luz Marina Guerra. Antes nada, pues felicitar al canal porque es muy nuestro, muy de Canarias, y como el señor José Miguel Bravo de Laguna, que eso no cabe duda, que ha luchado siempre por un bienestar canario, pero el canario de Gran Canaria nuestro, ese que no sé por qué siempre tendemos a olvidarlo. Lo recordamos, pero no nos esforzamos mucho. Estoy con él de acuerdo, bueno, en la mayoría, por no decir la totalidad de todo lo que ha dicho. Pero yo me he querido este programa porque llamo en nombre de varios grupos de mujeres de amas de casa, de distintos barrios de aquí de nuestro municipio. Sí. Y quería aprovechar la calidad que hay en don José Miguel Bravo de Laguna. Venga, la pregunta. Y la pregunta era de que por qué, bueno, él mismo casi antes contestaba, él decía que esto más o menos, más que un partido, es, decía, un grupo social, o sea, siempre tratando a la gente como prioridad, y sí, después todo lo demás. Entonces, yo digo, si es así realmente, es un trabajo en equipo, y yo sé que tiene los conocimientos. Yo les pido brevedad, perdón, eso, la pregunta, sí. La pregunta es, ¿por qué, habiendo tanta gente en los barrios altruistas preparada también con una trayectoria estupenda a pie de calle, no los partidos como él, por ejemplo, hablo, pues, por poner nombre a Oscar Roque, por ejemplo, un señor que está ahí constantemente... Vamos, escúcheme, por favor, la pregunta directa porque hay muchísimas llamadas. ¿De alguna ayuda, de alguna manera? Y así, perdón, disculpen, podemos beneficiar a las mujeres que somos las que día a día tenemos que sacar hacia adelante nuestros hijos y nuestras casas. De acuerdo, gracias. Vamos a intentar, efectivamente, desde Unidos por Gran Canaria, contar con el mayor número posible de personas. Naturalmente no hay sitio para todos en las listas electorales, pero hay mucha gente con vocación, va a haber incorporación de gente joven, de gente nueva y de movimientos vecinales, y por supuesto el papel de la mujer ahí
es fundamental, porque el papel de la mujer es cada vez más relevante en la sociedad actual. Bien, tengo que decir que yo espero de ustedes que tengan la brevedad en fin, que la ocasión lo requiere, porque hay muchísimas llamadas y les pido eso, brevedad. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, señor Tangil. Buenas noches. Soy Alfonso de Ginamar. Buenas noches, Alfonso. Vamos a ver, don José, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver, don José. Para dolor de Ginama y dolor mío, enfrente del bloque donde yo vivo está la guardería que se cerró en Ginama. No sé si usted está informado. Es una guardería, entiendo, que dependía del ayuntamiento, quizás. Dependía del ayuntamiento. Porque pero ese tema de guarderías no es competencia del Cabildo, pero dígame. El edificio no es del Cabildo. Creo que no. Nosotros no llevamos el tema de guarderías infantiles, no forma parte de nuestras competencias. El edificio, estoy hablando del edificio. Pues bueno, no le puedo contestar con absoluta seguridad, porque no me sé. El patrimonio, como usted sabe, del Cabildo es muy amplio. No sé si ese edificio en concreto es del Cabildo, pero en todo caso el servicio público que se presta no nos corresponde a nosotros al Cabildo. Es un tema fundamentalmente municipal, y además las guarderías se han cerrado en parte porque el Gobierno de Canarias restringió las asignaciones presupuestarias, creo. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Yo les pido que efectivamente sean concretos, pero tenemos aquí al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, pero muchas personas efectivamente no saben cuáles son las competencias de unos y otros. Yo intento aclararlo. Yo le puedo asegurar que la mayor parte de la gente que nos ve de José Miguel sabe perfectamente a quién tenemos aquí esta noche y sus competencias y lo que pretende hacer. Lo tengo clarísimo. En la defensa de Gran Canaria, ahora mismo hay poca gente que tan explícitamente como usted lo está haciendo. Por eso digo que la gente sí lo conoce. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Para mí es una alegría muy grande tener que saludar a este gran hombre, gran canario, porque hay que decirle así la palabra. La he seguido muchísimas veces y estoy de acuerdo con usted en todos los momentos que ha hablado. No desde ahora, desde que hay que tener memoria para saber, porque los gran canarios tenemos memoria y no olvidamos. Tenemos memoria y sabemos quién vale y quién no vale. Por eso yo decía listas abiertas, porque se le tiene que votar a las personas, no a las siglas. Bueno. Pero claro, no puedo cambiar el mundo, ¿verdad? Sí le digo a usted que le deseo todo lo mejor del mundo. Sabe que por mi nombre soy Gerba Batista de aquí de Aluca, porque yo no me escondo detrás de un teléfono. Y le digo que si puedo apoyarle, aquí tiene usted a una Gran Canaria que como mujer y como luchadora que he sido por esta zona, le voy a apoyar todo lo que pueda. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por sus palabras, me animan extraordinariamente. Yo siempre he tratado como diputado en las Cortes Generales y como diputado en el Parlamento de Canarias de defender el conjunto de las islas, pero fundamentalmente Gran Canaria. Creo en ese mensaje que he trasladado antes, de que Gran Canaria necesita estar en el lugar que le corresponde, porque eso además beneficia al resto de las islas. Muy bien, otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería felicitar al señor Bravo de Laguna por ser tan valiente. Le voy a decir que mi voto lo tiene y el de mi familia. Pero solamente le quería hacer una pregunta. Dígame. Que no se oye bien clarito en la tele cuando la gente habla. No se oye nada. Y entonces quería hacer una pregunta. Que si al Parlamento se va a presentar también el Partido Unido por Gran Canaria. Sí. ¿Sí? Sí, la idea que tenemos, lógicamente, yo solo me presento por el Cabildo. Sí. La idea que tenemos es presentarnos en la mayoría, por lo menos, de los municipios de la isla de Gran Canaria y para el Parlamento también, con una plancha electoral, porque queremos tener voz de Gran Canaria en distintas instituciones, y no soy yo solo. Es un grupo muy importante, como dije antes, que se unen: Compromiso, Ciuca, Partido Demócrata Progresista, mucha gente independiente, algunos alcaldes independientes. Se irá viendo, porque esto es un movimiento social que va en marcha, muy importante, porque toca el corazón de los Gran Canarios. Pero, señor Bravo, dígame. Mire, si sigue gobernando los de siempre, ATI y la PSOA o el PP, vamos a seguir siendo iguales, no nos van a dar dinero que usted pide o que pide Gran Canaria. Si tenemos un cabildo fuerte, ya le frenamos en muchas cosas, porque ya hemos conseguido cosas. Mire, sí. Por ejemplo, no querían hacer la carretera de la aldea.
o la cuarta fase de circunvalación. ¿Por qué se han reiniciado esas obras? Porque el Cabildo de Gran Canaria se ha plantado y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, y además hemos puesto dinero de los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria. Cuando nos han dicho los censos falsos, es decir, que se han inflado los censos de población de una determinada isla para recibir más de lo que les correspondía legalmente, también nosotros hemos dicho, hasta aquí hemos llegado, devuelvan el dinero que han cobrado de más. El gobierno de Canarias no lo ha querido hacer, pero ahí luchamos para eso. Por tanto, desde Unidos por Gran Canaria, nosotros vamos a luchar para que esos desequilibrios que existen en estos momentos no sigan adelante y para que no haya permanentemente un presidente de gobierno de Canarias siempre de la misma isla. Gracias por su llamada. Tengo que decirle que hemos hecho esta noche un experimento, teniendo en cuenta que yo sabía que iba a suscitar mucho interés su entrevista. Pueden estar viéndonos ahora mismo alrededor de 44.000, 45.000 personas. Caray. En toda la isla de Gran Canaria, y eso son muchas personas, ¿no? La verdad que sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Torretají. Buenas noches, señor Pablo Laguna. Buenas noches. Señor Pablo Laguna, Sí. yo hace 3 años, 4 le dije a usted por Veguetas que Soria era un prepotente. Sí. Usted tiene que haberse marchado hacía mucho tiempo del partido. Yo soy el que se le metió delante del coche en el Cabildo y le dije que yo lo asesoraba a usted mejor que los socios que usted tenía. ¿Me conoce usted, no? Sí, le recuerdo. Efectivamente, hace años lo que pasa... Usted no se merece eso, pero usted hace tiempo tenía usted que ver yo. A mí, con estos huevos, no. Muy bien. Gracias por la llamada. Gracias. Mire, yo me presenté por el Partido Popular y el programa del Partido Popular lo he defendido en todo momento en estos 4 años. No he sido desleal al partido ni he sido tránsfuga, no me he ido a otro partido para cambiar las mayorías. Pero efectivamente ahora que el Partido Popular no ha querido aprovechar de alguna manera el capital político que hemos acumulado en conjunto el grupo de gobierno, porque no es solo, y lo dije antes, una tarea mía personal, pero el grupo de gobierno lógicamente ha funcionado de acuerdo con un programa que en buena parte yo elaboré. El Partido Popular no me ha querido para la reelección, es una decisión que corresponde ahora explicar al Partido Popular, pero en todo caso aquí hay una necesidad política importantísima, una necesidad perentoria, porque si perdemos este tren es posible que ya dentro de 4 años no haya nada que hacer respecto a la hegemonía de una isla con respecto a otra. Hubo una escritora inglesa, Olivia Stone, a final del siglo XIX, por tanto hace mucho tiempo, antes de la creación de los cabildos, que escribió una novela que se llamaba Tenerife y sus 6 satélites. Es verdad. Y la presentó en Londres en 1877, creo, a final del siglo XIX. Tenerife y sus 6 satélites. Yo no quiero ser satélite, ni creo que Gran Canaria deba ser satélite de nadie, tampoco más que nadie, pero en plano de igualdad, luchando por lo suyo, presentando a Gran Canaria sus condiciones, sus cualidades y sus virtudes, que son muchas, y nosotros podemos ser la isla más dinámica y más motor de este archipiélago. Hola, buenas noches. ¿Soy yo? Sí, usted. Buenas noches, muchísimas gracias. A Un usted. saludo a todos. Muy bien. Don José Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos hablado más de una ocasión, cuando fuimos a cantar a Valencia en el coro del ayuntamiento, que ustedes nos ayudaron, iba usted con una muleta en el avión. Bueno, no te deseo muchos ánimos. A mí me ha dolido en el alma y a mi familia y a muchos vecinos de que le hayan hecho a usted esta faena, porque eso está muy feo, porque usted es un hombre que ha demostrado, primero que nada, que es un político nato, segundo, con experiencia, tercero, que es capaz, cuarto, que tiene cultura, quinto, que es campechano, tiene un montón de virtudes. Seguramente tendrá algún defecto porque usted es humano, indudablemente. Segurísimo. Seguramente, si no, no sería humano. Pero lo que está claro es que usted va al pan y al vino, y lo que es más importante, que la gente no es tonta. Y es que usted es un hombre que dimana honestidad. Usted se le ve como un hombre honrado, se le ve como un hombre de una sola pieza, como se decía antiguamente. Mucha suerte, tiene usted mi voto, un abrazo y salud. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, me anima mucho. Mire, le voy a decir una cosa, yo lógicamente tengo muchísimos defectos como cualquier ser humano, procuro hacer las cosas bien, me estudio las cosas con profesionalidad y tengo además una cosa que es muy importante, tengo una deuda con Gran Canaria,
porque no lo repito mucho, pero lo digo alguna vez. Primero, que yo nací en la calle Bravo Murillo, la misma calle donde está el Cabildo, pero además es que yo fui becario del Cabildo para hacer la carrera de Derecho y para hacer las oposiciones de abogado del Estado que luego saqué. Por tanto, yo le tengo una deuda con mi isla, con los Gran Canarios, que me ayudaron en su momento, y yo pretendo modestamente ayudar también desde el punto de vista político. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Mire, yo me quiero dirigir a don José Miguel Bravo Laguna y Marrero. Mi nombre es Fernando Silva Trujillo, él me conoce perfectamente bien. Ah, sí, sí, señor. Y quiero decirle, ánimo y para adelante con las traiciones, porque a usted lo han traicionado. Usted es un hombre de ley, usted es un hombre de partido, y nosotros los conocemos muy bien. Sí, señor. Muy bien. Y ese señor que no me importa decirlo, el señor Soria, muy caprichoso, ha perdido mucho electorado de Gran Canaria por sus caprichos. Cuidado, que yo soy de derecha 100% y usted lo sabe. Muy bien. Mire, de acuerdo, gracias. Únicamente se le agradezco muchísimo sus palabras. Marrero era mi padre, yo soy Bravo de Laguna Bermúdez, lo digo porque si mi madre, que afortunadamente vive todavía, nos está escuchando, a ella le gusta que recordemos que es Bermúdez, con origen en Lanzarote, porque mi abuelo materno era de Tías de Lanzarote, los Bermúdez. En todo caso, muchísimas gracias por sus palabras de ánimo. Usted dice que es de derecha, y yo lo que digo es que Unidos por Gran Canaria no es ni siquiera un movimiento ideológico, no es de derecha, de centro o de izquierda. Es una necesidad que tiene Gran Canaria, y estoy seguro que el 24 de mayo los Gran Canarios van a aprovechar esa oportunidad. Tengo otra llamada y hay que decir, porque todo el que conecta con nosotros todas las noches lo sabe perfectamente, no tenemos filtro de ningún tipo en las llamadas. Las que están entrando por el orden en el que se están produciendo, y que les quede absolutamente claro. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. San Pedro de Tres Palos. Hola, San Pedro. Bueno, ya que está ahí el presidente del Cabildo Ciudad de Gran Canaria, yo le quería preguntar si en la próxima legislatura, si usted sale como presidente del Cabildo, se va a retomar, aunque ya sé que no lleva las dependencias de la Casa del Niño, si se va a retomar ese edificio para recuperarlo para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, solamente Gracias. Sí, efectivamente los Gran Canarios me vuelven a dar su confianza y vuelvo a ser presidente del Cabildo, evidentemente voy a seguir con el mismo plan de cooperación municipal que he iniciado en estos 4 años, que hemos iniciado, y que ha supuesto que en todos los municipios, los 21 municipios de la isla, se hayan hecho muchas obras, muchas actividades gracias al Cabildo. Nosotros hemos repartido 42 millones de euros en estos años en los distintos municipios. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de 17 millones de euros del plan de cooperación, aparte otras muchas obras. Por ejemplo, en el Gran Canaria Arena hemos invertido el Cabildo 50 millones de euros. Es una instalación que está en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero es para toda la isla, lógicamente. No sé si este edificio que usted ha señalado, la Casa del Niño, entraría dentro de la colaboración municipal, porque nosotros, cuando le ofrecemos a los ayuntamientos esa ayuda, le pedimos cuáles son las prioridades que marcan los propios municipios, porque esa es la manera de colaborar con ellos sin distinción de ideología. En este mandato los 21 municipios han sido atendidos y no he tenido en cuenta si el alcalde o alcaldesa era del PP, del PSOE, de Nueva Canarias o de cualquier otra formación política. Entonces, es posible que esa obra pueda ser incluida en un futuro plan de cooperación municipal si conseguimos mantenerlo. Estaría bien, porque San Pérez es el presidente de la Asociación de Vecinos Tres Palmas, en el Cono Sur. La Casa del Niño depende del Gobierno de Canarias, y por esa vía que usted habla del Gobierno de Canarias sería interesante que lo pusieron en marcha. A ver si el Gobierno de Canarias nos cede, nos dona alguna cosa alguna vez. Por ejemplo, he restaurado la casa de Bandama, el Pico de Bandama, la casa de Suárez, del arquitecto, estaba muy deteriorada, nos la ha cedido el Estado, y encima, cuando hemos hecho la obra de recuperación de aquella importante, digamos, casita emblemática allí, hemos descubierto
que debajo había un depósito de munición y que era una instalación militar y se disimuló con la construcción de una casa encima, pero que vale la pena restaurar. Lo hemos hecho. Allí la visita el Pico de Bandama unas 1000 personas al día, turistas y también lógicamente de Gran Canaria, y estaba hecho un desastre aquello y lo hemos restaurado. Pero en fin, la Casa del Niño sin duda merecería que el gobierno de Canarias se la cediese al Cabildo y la pudiésemos restaurar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don José, usted tiene más cara que espalda y soy del PP. Usted está jugando con los derechos del lomo blanco. Usted ve las carreteras generales del lomo blanco cómo está. Usted venía aquí al lomo blanco. Usted no tiene vergüenza, Un momento, Vicente, fuera con esta... Vamos a ver, a estas alturas, tener aquí al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Respeto, hombre, respeto, pero vamos, respeto seguro. Se puede decir lo mismo con buenas palabras. Oiga, ¿conoce usted en qué estado se encuentra la carretera del lomo blanco? Pues vale, le contesta y ya está. Insultos, ni uno, pero ni uno, vamos. Vamos a preguntarle por la carretera del lomo blanco si conoce algo del tema. Vamos a ver. Nosotros desde el Cabildo de Gran Canaria hemos restaurado, pavimentado, conservado 1.600 kilómetros, que es la red insular de carreteras de Gran Canaria. 1.600 kilómetros es aproximadamente la carretera. Es posible que alguna no esté en buenas condiciones, sin duda, es imposible. Ahora tenemos, por ejemplo, un programa para repavimentar más de 180 kilómetros de esa red de carreteras, es decir, más del 10% de la red de carreteras. No podemos atender todas las necesidades. Seguramente este señor tiene razón cuando cree o dice que esa parte no está bien restaurada. Yo no las conozco todas al milímetro, lógicamente, porque tengo a un consejero de Obras Públicas que se ocupa extraordinariamente de todo el mantenimiento de carreteras, y de todas maneras pasaré nota a ver si podemos incluirla en ese plan de repavimentación que tenemos para los próximos meses. Bien, otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Don Juan Carlos y el presidente del Cabildo, ahora no me acuerdo. Don José Miguel Bravo. Vale. Yo quisiera hacer una pregunta. Aquí en las islas somos 7 islas Canarias. ¿Y cuál es la más masificada en personas? Porque veo que hay muchas ayudas para la de frente, para la provincia. Hay 2 provincias y una región. Y entonces, ¿cuál es la más masificada? Porque no se habla mucho de eso y se ve que todos los presupuestos pues van para la otra. Muy bien. Entonces ya ustedes, yo creo que me han entendido. Perfectamente. Muchas gracias por atenderme y nada, quisiera ver una contesta sobre esa. Muy bien. Sí, efectivamente la isla con más densidad de población por kilómetro cuadrado es Gran Canaria, porque teniendo una población muy parecida a la de Tenerife, la superficie de Gran Canaria sabemos que no es tan grande como Tenerife. A ellos les molesta, a algunos, les molesta eso de Gran Canaria, porque dice que no es la más grande físicamente, pero podemos ser la más grande en voluntad y en firmeza de las resoluciones, como decía nuestro gran Benito Pérez Galdós. Nosotros los más chicos seamos los más grandes en la firmeza y vigor de las resoluciones. Buena memoria. Decía Benito Pérez Galdós. Nosotros los más distantes seamos los más próximos en el corazón de la patria. Desafortunadamente a veces la patria no se acuerda tanto de nosotros, pues estamos un poco lejos. Pero en cualquier caso, tiene razón este señor. Vamos a ver, es la isla más poblada y la que tiene probablemente las mayores necesidades sociales, Gran Canaria. Yo creo que el señor, lo conozco, probablemente le quería preguntar, ¿es la que más aporta al conjunto de los chilenos? Sin duda. Mire, yo me he empeñado en estos 4 años en intentar que el gobierno de Canarias me conteste cuántos impuestos se recaudan por isla, para saber el esfuerzo que cada uno hacemos. No me lo quieren decir. El IGIC, por ejemplo, que es el Impuesto General Indirecto Canario, que forma parte del REF, del Sistema de Financiación Autonómico. Silencio. Silencio. El secreto mejor guardado del mundo es
cuánto se recauda por isla. Pero yo, que aunque soy de letras, me gustan los números y los presupuestos, yo tengo ya mis cálculos hechos. Porque parto, por ejemplo, de los datos que sí conozco del impuesto de la renta a las personas físicas, el IRPF, que es un impuesto del Estado, pero que la mitad se reparte a la comunidad autónoma, recaudó en el año 2013, última cifra que tengo, 1.500 millones de euros en Canarias. 1.500 millones de euros en Canarias. 1.000 millones en esta provincia, incluyendo Lanzarote y Fuerteventura, y 500 millones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que incluye La Palma, Gomera y Hierro. Pues bien, si aquí se recaudaron 1.000 millones y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 500, por mucho que se haya recaudado en Lanzarote y Fuerteventura, que también aportan, pongamos 200 o 250 millones, aquí se recaudaron 750, es decir, más en esta isla que en toda la provincia hermana. Y por tanto, yo estoy absolutamente convencido que estas cifras, me podré equivocar, millón arriba, millón abajo, pero las cifras son absolutamente aplastantes y estoy seguro de que además se reflejan también en el IGIC. Aquí hay más presión fiscal, aquí se recauda más impuestos, aquí hay más actividad económica y al final eso significa que somos solidarios con el resto porque buena parte de la financiación de otras islas procede de Gran Canaria. Otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don Juan, procurando que de verdad es transparencia, te lo digo. Y don José Bravo, señor presidente, qué bien se ha comportado usted ante ese energúmeno, de verdad. Ahora paso a decirles que me gustó una frase muy bonita que le dijo al presidente del gobierno. Usted en los asuntos sociales, silencio y mirar para otro lado. Le quiero agradecer esa lucha que tiene usted por Las Palmas, por nuestra ciudad, por el deporte, porque usted es un gran deportista. Le quiero también felicitar y me quiero pedirle que no se vaya todavía de la política y no se vaya sin decir 4 verdades que tiene usted que decirle a ese señor presidente que ha dejado a Canarias con récords grandísimos en desahucio, en necesidades, en pobreza. Por favor, no se vaya de la política y luche y haga más esfuerzo en que haya más transparencia en las gestiones con Inés Rojas. Usted sabe que Inés Rojas no actúa bien. Y muchas gracias y ánimo. Muchas gracias. Desde luego tiene usted toda la razón de que lo prioritario al final es la política social y las personas. Y yo soy muy consciente de que esos 120.000 parados que tenemos en Gran Canaria necesitan un gran esfuerzo de creación de actividad, de empleo. Por eso, por ejemplo, he luchado para que en Gran Canaria se puedan construir nuevos hoteles de 4 estrellas que atraigan más turismo, porque si nosotros fuéramos capaces de atraer 1 millón de turistas más al año, y lo podemos hacer perfectamente, habría 30.000 puestos de trabajo directos o indirectos creados. ¿Y por qué digo que lo podemos atraer perfectamente? Por 2 razones. Primero, por ejemplo, Tenerife recibe 5 millones de visitantes al año. ¿Por qué nosotros nos tenemos que conformar con recibir 1,5 millones menos cada año? Absurdo. Pero también por las cifras de Baleares, por ejemplo. Baleares recibe más o menos los mismos turistas que Canarias en el año. Aproximadamente, pues, unos 13 millones de turistas. 13 millones de turistas recibe Baleares, 13 millones de turistas recibe Canarias. ¿Pero cuál es la diferencia? Que ellos lo reciben prácticamente en 4 meses. Y nosotros a lo largo de todo el año, porque afortunadamente tenemos lo que se llama una larga estacionalidad. Podemos recibir turistas en invierno, en verano, en cantidades importantes. Por tanto, si Baleares, que es más pequeño que Canarias, recibe 13 millones en 4 meses y no les pasa nada, porque nosotros no vamos a poder recibir más de 13 millones a lo largo de todo el año, siendo más islas y más grandes en superficie. Está clarísimo. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí? Sí, yo quería hablar con el presidente y decirle que si sale elegido otra vez, va a seguir ayudando a la Unión Deportiva, va a seguir dando al deporte canario. Esa es mi pregunta. Muy bien. No le quepa la menor duda. Lo hemos hecho desde el principio, hemos apostado. Mire, en el programa electoral del Partido Popular hubo 3 compromisos que habíamos contraído con la Unión Deportiva Las Palmas y con la afición tan importante de la Unión Deportiva Las Palmas. Los 3 compromisos eran acercar las gradas al terreno de juego.
porque ese era un estadio que en mi opinión fue mal concebido desde el principio, demasiado lejos. Eso de que haya gradas a 70 metros de la portería, eso desde el punto de vista deportivo, todo el que sea aficionado al deporte sabe que los jugadores, los deportistas necesitan el calor, el ánimo cercano de los aficionados. Los estadios más emblemáticos siguen estando muy cerca de la gente y naturalmente insuflando ánimo y presión en los recintos deportivos. Lo mismo nos pasa con el baloncesto o con cualquier otra práctica deportiva. Primer compromiso era acercar las gradas. Segundo compromiso, arreglar las torres, que eso está en marcha. Y después, un tercer compromiso que no hemos podido cumplir es hacer una ciudad deportiva alrededor del Estadio de Gran Canaria. Pero hemos apoyado otros deportes, naturalmente. El baloncesto ni digamos, con el Gran Canaria Arena, que ahora es una maravillosa instalación deportiva, la más moderna quizás de Europa. Pero también el deporte base, porque no nos olvidemos, no solamente es fútbol, baloncesto que lleva mucha gente, sino también otros muchos deportes, desde los deportes de vela hasta los deportes de voleibol, balonmano, el deporte femenino que va en auge. Además tenemos unas deportistas femeninas extraordinarias en nuestra isla. Por tanto, el deporte es que es básico, porque no es solamente ejercicio físico, es también una actividad social y una actividad económica que atrae turismo, que atrae inversión, que atrae movimiento social. El Gran Canaria Arena, donde el Cabildo ha tenido que además compensar lo que otros no han puesto ahí, por ejemplo el gobierno de Canarias, ¿no? Nosotros teníamos que haber aportado 20 millones, igual que el gobierno de Canarias y el gobierno de España, y al final hemos aportado 50, porque nos quitaron 10 millones el gobierno de España. Rápidamente el gobierno de Canarias se apuntó a lo mismo, dijo, pues si te recortan de Madrid yo también te recorto. Si hubiera sido en Tenerife no hubiera pasado. O lo hubieran puesto 10 millones más porque se los quitó Madrid. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, señor presidente. Quería comentarle, bueno, mi nombre es José Antonio, aquí de Aruca, ciudad de Aruca. ¿Cómo es posible que no se haya abierto este tramo aquí en la rotonda, en la Cruz Roja? Este tramo aquí que puede desviar muchos coches que a veces llegan al mesón canario los coches. Y no sé qué historia, eso data de mucho tiempo y nada, no hay forma, ¿no? ¿De qué tramo está hablando? ¿En Aruca o en Tamaraceite? En Aruca. ¿En Aruca? Aruca, junto a la derecha de la Cruz Roja, aquí. Sí. En la rotonda de la Fuente. Muy bien, le contesta. Tengo que decir que no todo puede estar en la cabeza del presidente del Cabildo, pero no obstante... Es evidente que no todo, y no todas las carreteras, lógicamente, ni todos los puntos complicados. No lo sé, si no lo han abierto será por alguna razón de peso, sin duda, porque nosotros hemos intentado facilitar el tráfico en toda la isla. Ahora mismo hemos puesto 12 millones, 2 millones con cargo a 2014 y 10 millones con cargo a este presupuesto de 2015 para la cuarta fase de circunvalación, precisamente en el tramo que afecta fundamentalmente a Aruca y a los distintos barrios de Aruca. Y vamos a poner en marcha esa infraestructura. La cuarta fase de circunvalación, por ahí van a pasar unos 40.000 coches al día. Y vamos a aliviar con ello además el tráfico de Julio Luengo, que mucho procede de esa zona para después seguir por la avenida marítima hacia el sur, y ahora se van a poder desviar de una manera que no sea en rampa, digamos, de subida, con lo cual va a aligerarse mucho, entendemos que se va a aligerar el tráfico en Julio Luengo. Ese punto en concreto que usted me señala de la Cruz Roja en Aruca, no lo sé exactamente por qué, pero también lo anoto para plantearlo al consejero de Obras Públicas, a ver si cabe una solución rápida al respecto. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Señor Laguna. Sí, dígame. Vamos a ver, usted mismo acaba de hablar ahora mismo del túnel de Julio Luengo. Luengo, sí. ¿Me quiere decir usted en qué ha terminado ese túnel y quién lo ha terminado de financiar? ¿Y cuándo se le van a hacer las reparaciones adecuadas antes de que nos encontremos con un gran susto por derrumbe? Bien, gracias por su llamada. Sí, tiene usted razón de que ese es un túnel que cuando se hizo era un túnel, digamos, muy moderno, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en aquella época, hace ya más de 20 años, lo asumió como propio para su conservación. De tal manera que no ha sido de la parte de carreteras que el Gobierno de Canarias ha transferido al Cabildo.
Por tanto, su conservación y mantenimiento no nos corresponde al Cabildo de Gran Canaria, sino que en este momento la gestión la lleva el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente necesita una restauración, una reparación. Pero ¿qué pasa? El Ayuntamiento, en mi opinión y en opinión de los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, debe devolverlo al Gobierno de Canarias y que éste haga la reparación antes de entregárnoslo, porque es que si no, nos vamos a encontrar con una especie de broma, que es que las obras en Gran Canaria las pague el Cabildo de Gran Canaria. Pero ¿por qué en las obras en otras islas no las paga el Cabildo respectivo si no las pagamos con los fondos regionales? Es decir, cuando nosotros hemos ofrecido, por ejemplo, 12 millones para la cuarta fase de circunvalación y 20 millones entre la vieja y la nueva carretera de la aldea, estamos asumiendo compromisos presupuestarios que no nos corresponden. En otras islas esas obras las hace el Gobierno de Canarias con el dinero de todos los canarios. Pero aquí en Gran Canaria muchas de esas obras las tenemos que hacer los gran canarios con nuestro dinero, además de aportar mucho dinero a los fondos regionales. Es profundamente injusto. Otra llamada. Estamos teniendo numerosísimas llamadas, hay mucha gente que no está pudiendo entrar. Faltan 5 minutos por 1 hora. Usted decía, mucho tiempo se va en nada. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy un Paganini porque tengo que pagar impuestos y creo que hay demasiadas administraciones, local, cabildo, regional y además tenemos Bruselas. Ninguna administración puede legislar en contra de la superior. ¿No cree usted que hay alguna administración que ya sobra? Y si normalmente se habla en Península de eliminar las diputaciones, que aquí son los cabildos, y por nuestras características específicas de islas, que creo que los cabildos deberían de ser los auténticos gobiernos insulares y que desaparezca el gobierno de Canarias, porque por lo que está haciendo nos podríamos ahorrar un montón de dinero en todo tipo de legislación, y teniendo en cuenta que los cabildos podrían legislar de acuerdo a lo que emana Bruselas, pues no creo que debería ser ningún tipo de problema saltarnos esa administración. Y luego, por espíritu solidario, evidentemente, todos los cabildos harían un tanto por ciento de su recaudación para el interés general y para espíritu solidario entre todas las islas. De acuerdo, le contesto enseguida. Sí, bien. Vamos a ver, primero, a nivel nacional las diputaciones no desaparecen. Hubo un momento de debate al respecto, pero justamente porque coordinan a los municipios, las diputaciones han sobrevivido. Los cabildos se parecen a las diputaciones, pero son más que las diputaciones porque son instituciones de la propia Comunidad Autónoma de Canarias. Mire, yo creo que lo que usted tiene razón no es tanto, a mi juicio, en que haya demasiadas administraciones, sino que las administraciones tienen las mismas competencias, las duplican, las triplican, y eso complica la vida a los ciudadanos. Mi esquema es muy sencillo. Yo creo que la institución básica de gobierno de la isla es el cabildo. El gobierno de Canarias puede ser conveniente mantenerlo, la autonomía, para dos cosas, en mi opinión. Primero, lo que podríamos llamar los servicios esenciales de los canarios para que todo el mundo tenga una misma educación y una misma sanidad en todas las islas. Y en segundo lugar, para la defensa ante Europa o ante otras instancias del régimen económico fiscal y de las singularidades de Canarias, como todas las islas juntas. Pero luego, la política territorial, la política social, etcétera, la podría hacer cada isla a través del cabildo. De todas maneras, también le digo una cosa. Tenemos muchas administraciones, cierto, pero por ejemplo, en número de ayuntamientos tenemos pocos en comparación con la península. En la península hay más de 8.000 municipios, la mitad de ellos con menos de 500 habitantes. En cambio, en Canarias no existe ni un solo municipio con menos de 1.000 habitantes. Tenemos solamente el 1% de los municipios españoles, 88 exactamente son los municipios canarios, 88. De 8.000 y pico, el 1%. Y en cambio tenemos el 4% de la población. De manera que tenemos efectivamente una administración, digamos, más fuerte, con más competencias que a nivel nacional. Tenemos los cabildos, que son más fuertes que las diputaciones y se eligen además democráticamente por elección directa, a diferencia de las diputaciones, pero en cambio tenemos muchos menos municipios, menos ayuntamientos que los que hay en la península. Y en concreto, la isla de Gran Canaria es la que por población y número de ayuntamientos es la que menos administraciones tiene. Tenemos 21 ayuntamientos para 900.000 habitantes de número redondo. En cambio, por ejemplo, Tenerife tiene 31
10 municipios más para casi el mismo número de habitantes. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo de nuevo, José Antonio. Mire, por favor, quería comentar la rotonda aquí del Mesón Canario. También el asfalto está mal, ¿no? No sé por qué, y no es tanto, ¿no? Porque asfaltaron las zonas aquí y al final eso lo dejaron ya hace tiempo, ¿no? Y, perdón, y respecto a la circunvalación... Sí. Con respecto a la circunvalación, que se hubiera tramitado el tema del dinero para continuar con esta obra, los meses pasan y la obra sigue parada. Bueno, no se ve movimiento, no sé si están trabajando en algún punto, ¿no? Esa es la cuarta fase. Y claro, de esa forma, pues no sé, seguimos con los problemas de Julio Luengo y de las zonas en concreto. Yo creo que ya lo he explicado, pero la cuarta fase probablemente es lo que está hablando. Yo creo, vamos, la información que yo tengo, yo hace ya algunos meses que pasé por la cuarta fase de circunvalación, la obra estaba parada, los tractores allí se estaban desmantelando, se despidió gente y ahora se ha reanudado la obra, por lo menos la información que nosotros tenemos. Pero de todas maneras comprobaré eso que usted me dice porque me preocupa muchísimo, puesto que hemos puesto, como dije antes, 12 millones del Cabildo directamente de nuestros presupuestos, 2 millones con cargo a 2014 y 10 millones con cargo a 2015 para que esa obra se reanude y, entre otros, los problemas de Julio Luengo se disminuyan. Ustedes prefinancian la obra. Nosotros, no, más que prefinanciar, que la fórmula de prefinanciación fue la que yo ofrecí al Gobierno de Canarias, al final el Gobierno de Canarias no lo aceptó. Lo que se hizo fue otra cosa, una operación, digamos, de cirugía presupuestaria. Nosotros ponemos 12 millones y una obligación que teóricamente, digo más teóricamente que en realidad, pero en fin, teóricamente teníamos el Cabildo con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por el tema del Guiniguada, por ese importe lo asume el Gobierno de Canarias y lo hará cuando pueda. Es decir, nunca más nosotros ponemos 12 millones ahora, de verdad, para la cuarta fase de circunvalación, porque es una obra que nos hace falta en Gran Canaria. Y el Gobierno de Canarias, puesto que esto, lo que dije antes, no debe ser financiado por el Cabildo, porque esto es una obra, digamos, financiada por el Estado a través del Convenio de Carreteras y por el Gobierno de Canarias, cuando pueda, tenemos que presionar desde Gran Canaria para que se haga, asume la obra que nosotros teníamos que haber hecho en el barranco de Guiniguada y que nunca se hizo. Bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ferbernas, secretaria de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el municipio de San Lorenzo. Ah, sí. Sí. Hace poco la asociación en la que estoy ha presentado un recurso al Cabildo de Gran Canaria para recuperar el municipio de San Lorenzo, para intentar recuperarlo. Me gustaría saber la opinión del señor Bravo de Laguna en este tema. Muy bien. ¿Conoce lo que pasó en el municipio de San Lorenzo? Bien. Sí. Le contesto enseguida. Yo soy vecino predilecto de San Lorenzo. En una fiesta de San Lorenzo de 10 de agosto me designaron vecino predilecto porque estimo mucho a la gente de San Lorenzo. Fue hace años cuando era presidente del Parlamento de Canarias. Yo sé la historia de San Lorenzo, sé que han luchado siempre por de nuevo adquirir, digamos, autonomía municipal en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Pero mire, para mí lo fácil ahora sería decirle que sí, que adelante, que lo estudiaremos, pero yo sinceramente creo que tal y como se está configurando la isla, crear más municipios no me parece lo más conveniente. Al contrario, creo que hoy, digamos, como la continuidad urbana es tan grande, hoy, por ejemplo, ¿podría pensarse en un municipio más amplio con Santa Brígida, por ejemplo, en relación con Las Palmas de Gran Canaria? Pues a lo mejor podría pensarse. Seguramente la gente de Santa Brígida no querrá perder su identidad municipal, etcétera, pero en todo caso, si no, ir a un proceso de fusión de municipios que también se ha planteado a nivel nacional. Con esos más de 8.000 ayuntamientos que existen en España se ha planteado algún tema de fusión y luego al final no se consigue porque históricamente todo el mundo quiere mantener, digamos, su identidad, porque piensan también que pueden perder incluso peso económico y social. Pero vale que es difícil la fusión, pero al menos crear nuevos
yo no lo veo, sinceramente. Igual que, por ejemplo, creo que fue un error el último municipio que se creó en Canarias fue El Pinar, en El Hierro. Éramos 87 municipios, ahora somos 88. Porque en una isla como El Hierro, con 7 o 8 mil habitantes, que tiene ya su cabildo, que había 2 municipios, Valverde y Frontera, crear un tercer municipio a mí no me pareció lo más adecuado. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo entrar ya? Sí, pregunte. Vale, buenas noches. Don José Miguel, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema este de la sede que se la están llevando todas para allá? Después, otra pregunta más. ¿Por qué ellos, todos los eventos que hacen allí, que están todo el año de fiesta y todo, de dónde saca esta gente el dinero? Ahora Paulino Rivero también dice que cuando deje la política si quiere ser presidente del Tenerife. Bueno, buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches. No sé yo si ese es buen negocio, pero en fin. Con la ley de sedes y con la celebración de actos en Tenerife es una de las batallas que hemos venido librando desde el Cabildo de Gran Canaria, porque casi todas las reuniones se hacen en Tenerife. La FECAI, por ejemplo, que es la reunión de presidentes de Cabildo, el 80% de estos 4 años ha sido siempre las reuniones en Tenerife. ¿Por qué? Pues porque ellos interpretan, ATI fundamentalmente, Agrupación Tinerfeña Independiente, interpreta que lo que es suyo y lo demás es a compartir. Por ejemplo, el Parlamento está en Tenerife, pues allí se queda y allí no se mueve ni una hoja. En cambio, la delegación de gobierno y el Tribunal Superior de Justicia, que están en Gran Canaria, esos tienen, digamos, reuniones periódicas allí, está la subdelegación de gobierno, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia se reúne un mes aquí, otro mes allí, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros en Gran Canaria siempre hemos sido en esto un poco muy generosos, muy amplios, pero claro, esa generosidad y esa amplitud muchas veces no han sido correspondidas con equilibrio y con justicia, sino a barrer. Y por eso Gran Canaria necesita Unidos por Gran Canaria. Al final de esta entrevista, que no estoy haciendo yo, afortunadamente están haciendo ellos, le pediré a usted que, dirigiéndose a la Cámara, se dirija a los Gran Canarios. Espero tenerlo en otra ocasión más aquí, eso es. Sin duda, sin duda. Hola, buenas noches. Cuente conmigo. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle al presidente del Cabildo de Gran Canaria qué pasa con el tramo que va de la carretera de Cruz de Tejeda hasta la cumbre de Gran Canaria. Estropeada, a ver si ve signos de arreglo o algo. Vale, muchas gracias y buenas noches. Sí, como usted sabe, nosotros hemos mejorado extraordinariamente la carretera del centro. Desde Santa Brígida, pasando por San Mateo y hasta Tejeda, esa es una carretera que ha quedado muy bien, es una obra que ha costado creo que más de 4 millones de euros y por tanto es una obra que hemos revitalizado las medianías de la isla, porque entre otras cosas, por primera vez en la historia del Cabildo ha habido un plan de medianías, un convenio con los municipios de medianías de la isla para también reforzarlo, porque aquí... Independientemente del color del municipio. Por supuesto. Santa Brígida tiene un color político, San Mateo otro, Tejeda otro. De medianía forma parte también Valsequillo y luego se ha incorporado San Bartolomé de Tirajana. Bien, pues nosotros hemos mejorado, pero hay un tramo que efectivamente es el que usted señala que todavía no ha sido posible mejorarlo, porque claro, los presupuestos no son ilimitados, no tenemos dinero para todo. Si atendemos la cuarta fase, la carretera de la aldea, etcétera, pues no nos da a lo mejor para otras obras que son también prioritarias. En fin, intentaremos resolver todos los problemas de las carreteras porque al final, lo ven ustedes a través de las preguntas, los ciudadanos les preocupan muchos problemas, pero hay un problema muy vital, muy importante para todos, que son las comunicaciones, la facilidad de acceso a los distintos términos de la isla. Numerosísimas llamadas. No sé qué hacer porque daría para varios programas, se lo digo en serio, porque hay mucha gente haciendo cola. Eso es importante que se hable de Gran Canaria. Es importante, sí. Yo creo que además agradecen mucho que su presencia aquí esta noche, porque pueden preguntar lo que estimen oportuno. Y yo procuro contestar, no todo me lo sé, como es lógico, pero... Claro. Hola, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, en relación al túnel Julio Luengo, como comentó, ¿no cree que se le debería exigir a Canarias que cumplan las medidas de seguridad, sobre todo en lo referente a los extintores contra incendios? ¿No cree que 2 extintores contra incendios son pocos para un túnel de tal longitud como el de Julio Luengo? El de La Laja, por ejemplo, tiene 14 extintores. No sé si ha fijado.
Esto es una. Yo, en respecto al mapa de carretera, sabe usted, Gonzalo, que hay un mapa electrónico en Google. Sí. Pues si ría, la carretera del centro, por ejemplo, ¿cómo la tienen señalizada? En lugar de Gran Canaria 110, Gran Canaria 5. ¿No creen que se debería exigirle a Google que rectifique? Bien. Le contesta el presidente del Cabildo, como verá, afina mucho la gente. No sé, seguro que tiene usted razón que a lo mejor hay pocos extintores, pero yo supongo, esa carretera, como dije antes, vamos, ese tramo, que el túnel de Julio Luengo no lo tenemos, digamos, gestionado por el Cabildo. Como dijo antes. Pero yo espero que las normas mínimas de seguridad que están marcadas en la ley de carreteras se cumplan en todas las carreteras de la isla. De todas maneras, he tomado nota también para preguntar los servicios de carretera del Cabildo. En cuanto al tema de mapas y el tema de Google que usted ha señalado, mire, Google emite muchas veces una información que le transmite, en este caso, el gobierno de Canarias. Nosotros con Google hemos tenido una batalla porque Google, claro, ellos nos dicen, es que esto es lo que me da a mí el gobierno de Canarias. Y por tanto, cuando usted pincha Islas Canarias en Google Maps o en Google Earth, en Google Tierra o Google Maps, el punto que sale para pinchar luego, cuando sale Islas Canarias, salen las 7 islas. Primero solo aparecía Tenerife, pero ahora ya aparecen las 7 islas, pero el punto de conexión vuelve a ser Tenerife. Es decir, estas grandes empresas de comunicación, digamos, de Internet, etcétera, pues viven de la información que les pasa las administraciones públicas. Y claro, las administraciones públicas, ya sabemos, en Canarias, que no siempre han sido muy objetivas ni muy equilibradas y marcan siempre lo que consideran la isla, como dije antes, la isla principal, y después están los satélites. Hola, buenas noches. Cogemos la última llamada, Vicente. Esta es la última. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Desearle toda clase de éxito a don José Miguel. Yo tengo 56 años y que yo sepa ha sido el mejor presidente del Cabildo de Gran Canaria que hemos tenido, sin duda. Y simplemente hay que ver los 4 años de José Miguel Pérez y los 4 años de usted. Yo quité el coche, yo uso muchísimo el servicio público y hasta los choferes de la Global, que usa mucho el directo del aeropuerto, el que va de la estación al aeropuerto, simplemente comenta mucho cómo estaba y cómo está. Don José Miguel Bravo, mucha suerte. Seguramente que usted va a hacer un punto en la política, y simplemente hay que decir quiénes son uno y quiénes son otro, mirando y viendo el informativo o la televisión autonómica de Canarias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias por sus palabras. Desde luego, ahí en el tema de transporte hemos hecho un gran esfuerzo, como usted mismo ha señalado, no solamente de la financiación de lo que es global, guaguas municipales y las otras operadoras que funcionan en la isla. Le hemos inyectado a través del contrato programa muchos millones de euros para que se pueda seguir prestando un gran servicio público. Lo que son las marquesinas de la isla, nosotros tenemos, fíjese usted, en Gran Canaria más de 900 marquesinas, es decir, las paradas, sí. Y en eso hemos mejorado de manera espectacular. Ahora hemos inaugurado una serie de marquesinas en el tramo entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde, que son espectaculares, incluso con energía fotovoltaica, para que sean autosuficientes desde el punto de vista energético. Pues yo creo que eso es un elemento también fundamental, relacionado con la pregunta que muchos de ustedes hacen con carreteras, es decir, la preocupación de los ciudadanos por una buena conexión, por una buena comunicación, para ir al trabajo, para ir a disfrutar, para ir al médico, para lo que sea. Es fundamental en una isla como la nuestra tener un gran transporte público, y afortunadamente hoy, tanto global como guaguas municipales depende del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no depende del Cabildo, pero nosotros naturalmente ayudamos a todas las operadoras para que presten el mejor servicio público posible. Don José Miguel, estamos llegando al final de la entrevista. Como le dije antes, a mí me gustaría que, tiene tiempo para hacerlo como estimo oportuno, aquella cámara, la cámara número 2, pues diríjaselo a Gran Canaria, porque yo espero tener no solo esta oportunidad, sino tenerlo aquí en otras oportunidades. Este tipo de ejercicio viene muy bien para un político y para mucha gente que se quiere conectar directamente con él. ¿Qué les dicen los Gran Canarios?
Pues yo lo que les digo a los gran canarios es que el próximo 24 de mayo nos jugamos mucho. Siempre se dice en las elecciones que se juega el futuro, pero en esta ocasión yo creo que el mapa político en Gran Canaria, en Canarias, en el resto de España va a cambiar de manera importante, como está cambiando, como ha cambiado ya en Andalucía, donde han emergido nuevas fuerzas políticas. Pues bien, aquí en Gran Canaria necesitamos una fuerza política, unidos por Gran Canaria, que de verdad defienda la isla, la sitúe en el lugar que le corresponde, deseche los agravios o las injusticias que se cometan con la isla y tire de la propia isla, tire de la actividad económica, que los jóvenes tengan esperanza de empleo, que las personas mayores sean respetadas, que los niños reciban una buena educación, pero que sea una isla a su vez dinámica, que cree solidaridad con las demás islas. Por tanto, ese es el mensaje que yo lanzo a los gran canarios. Hay que, en estas elecciones, hay que pensar con el corazón qué es lo que le conviene a Gran Canaria. Y yo creo que por fin a Gran Canaria le conviene una fuerza política que de verdad defienda como prioridad la isla de Gran Canaria y no tenga en cuenta otros intereses, otros pactos u otros planteamientos que no sean estrictamente lo de todo por y para Gran Canaria. Don José Miguel, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Repito, espero tenerlo de nuevo aquí para hacer un ejercicio como este que hemos hecho hoy de comunicación con los ciudadanos, y a todos ustedes decirles que nos vamos y volvemos mañana a esta misma hora, como es costumbre en esta casa.